Ok, pues siempre es una bendición estar aquí. Gracias a Dios por esta oportunidad. Qué bueno que a veces los varones somos un poco difíciles, ¿verdad? O mucho para reunirnos así como una sola reunión, pero aquí veo algunos varones, gracias a Dios. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y oramos para empezar? Vamos a orar, ayúdame. Yo solamente dirijo la oración, pero tú también sé parte de esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, te damos gracias por esta gran oportunidad que nos das de estar como varones reunidos, Señor, porque tú quieres hacer grandes cosas entre nosotros, Padre. Aquí hay, Señor, cabezas de hogar y te necesitamos. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que cierres los cielos espirituales a toda hueste de maldad y abres tu cielo, Señor, hacia nosotros. Que el cielo gobierne, Señor, en esta reunión. Que se haga tu perfecta voluntad. Pido que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Abre nuestros oídos espirituales y que envíes a tu Espíritu Santo para que en esta noche Él nos guíe, Señor, a toda verdad a través de tu voz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Oigan, está padre la música, ¿verdad? ¿A cuántos se les dio ganas de taconear, ¿verdad? A mí me dan ganas de agarrar la Biblia y darle así, ¡jua! ¡Jua! Me acordé de los tiempos, pero dije, no, Señor, esta música, ahora, esta música puede hacer grandes cosas, ¿verdad? Es un instrumento útil para evangelismo y para todas esas cosas. Bueno, vamos a la palabra. Les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en Proverbios capítulo 5. Ahí vamos a comenzar. Proverbios capítulo 5. Versículo 12. Y vamos a estar meditando hasta el versículo 14, pero empiezo con el 12. Fíjense bien cómo dice la escritura. Y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Volvamos al versículo 12, por favor. Este versículo, ¿cómo empieza diciendo? Di conmigo, y digas. Y digas. Hay en la Biblia hay una escritura muy famosa de un versículo que está, por favor, está en Lucas 6. Lucas 6. Vayan a Lucas 6, ahí vamos a ver un versículo muy famoso que conocemos mucho en la iglesia. Lucas capítulo 6, versículo 45. Fíjate bien lo que dice la escritura, porque el versículo 12 empieza diciendo y digas, y dice el versículo 45 de 6 de Lucas, el hombre bueno de su saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia de él habla la boca. Aquí vemos que estaba hablando de dónde, de su espíritu, ¿verdad? Y digas. En el Salmo 45, versículo 1, vemos también otra expresión. El Salmo 45, versículo 1 dice,
rebosa mi qué, mi corazón, palabra buena. Dice que el hombre del tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Qué estaba sacando? ¿Qué está sacando el que está hablando en el versículo 12? Dice que rebosa mi corazón, palabra buena. ¿Qué tiene que salir de nuestro corazón? ¿Palabra qué? Y si es buena, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Santiago 1:17. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende ¿de quién? Del Padre de las luces, el Padre que nos da enseñanza. Entonces, volviendo al Proverbios capítulo 5, versículo 12, para meditar esto, está diciendo lo que hay en su corazón. Y el asunto es que desde esta persona, desde un punto, está analizando el estado de su vida. Y él se da cuenta que desde su espíritu se da cuenta que ha perdido la calidad de un escogido, porque se puede perder la calidad de un escogido. Y él se da cuenta que ha perdido la calidad de escogido. ¿Y por qué causa la ha perdido? ¿Por qué causa? Fíjate bien lo que dice ahí. Porque aborreció ¿qué? Número uno. ¿Por qué causa se puede perder la calidad de escogido? Ahí está, número uno. Por aborrecer ¿qué? El consejo. Vamos a ver una cuadratura aquí. Porque se aborrece el consejo. Número dos, que está ahí en el mismo versículo. El corazón menosprecia la ¿qué? La reprensión. ¿A quién le gustan las reprensiones? ¿Qué nos gusta? Las lisonjas, las palmaditas, que nos soben la espalda, que hablen bien de nosotros, que nos digan bien de nosotros. Pero cuando te dicen, hey, siéntate ahí, que te voy a decir algo. Cuando la esposa nos dice, mira viejo, que no te hagas. Y nosotros, ¿verdad? Luego, mira ya, si vas a empezar, mejor ni me digas nada. En ese versículo 12 vemos dos cosas, dos elementos de esta cuadratura que nos hace perder la calidad de escogido. Y a veces nosotros lo pasamos por alto. Y una es que se aborrece el corazón, el consejo. La otra es que se menosprecia, el espíritu menosprecia la reprensión. Vayamos al versículo 13 de este mismo capítulo de Proverbios 5. El tercer elemento de esta cuadratura. No oí la voz de quién. Di conmigo, no oí la voz de los que me instruían. El elemento número 4 de esta cuadratura. Y los que me enseñaban, no incliné mi oído. Todos estos 4 elementos, esta cuadratura, hace que el escogido pierda esa calidad delante del Padre. Vean la situación. Entonces, el que está en este Proverbio capítulo 12 está diciendo, está sacando lo que hay en su espíritu. ¿Cuál es la causa de que pierda la calidad de escogido? Estas 4 cosas. Ahora vamos a estudiarlas una por una. ¿Qué te parece? Vayamos a ver el número 1. Dame el 12 por favor nuevamente. Y veamos el elemento número 1 de esta cuadratura, que es muy importante. ¿Cómo aborrecí el consejo? ¿Cómo aborrecí el consejo? Fíjate lo que sucede cuando nosotros aborrecemos el consejo. ¿Qué es lo que estamos aborreciendo? ¿Qué significa el consejo? ¿Qué es el consejo? Proverbios dice que Dios, en el capítulo 1 de Proverbios, dice que Él tiene consejos para que el simple, el insensato deje de serlo. Consejos de sabiduría. Pero fíjate lo que nos dice el Proverbios capítulo 4,
Denme Proverbios 4, versículo 13. ¿Cómo aborrecí el consejo? Estamos en ese primer elemento. ¿En qué elemento estamos? De la cuadratura que nos hace perder la calidad de escogidos. ¿Cómo aborrecí el consejo? Dice el versículo 13 de Proverbios 4: retén el consejo. ¿Qué está sucediendo? Aquí nos dice retén el consejo, mientras allá lo está ¿qué? Aborreciendo. Retén el consejo y dice guárdalo, porque eso es tu ¿qué? Entonces, ¿qué es el consejo? ¿Qué significa el consejo? La vida en el espíritu. Di conmigo, el consejo es la vida en el espíritu. Entonces, ¿qué está aborreciendo? Si nosotros aborrecemos el consejo, ¿qué estamos aborreciendo? La vida en el espíritu. Y el Señor no quiere que lo aborrezcamos, quiere que lo retengamos. Por eso dice guárdalo. ¿Y quién lo puede guardar? Un hijo. Por eso Proverbios 7:1 que dice: hijo, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Escríbelas en tus dedos, lígalas a las tablas de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te libren de la mujer extraña y de la blanda y de la ajena que ablanda sus palabras. Y sigue diciendo: porque miré por la ventana de mi casa por mi celosía y vi entre los simples a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí le sale al encuentro una mujer con atavío de ramera, astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Unas veces está en la calle, otras veces está en las plazas. Se aseó de él y le besó, y con blantes descarado le dijo: ven. Fíjate todo la manipulación, fíjate todo lo que hace. Por eso es bien importante que entendamos bien esta noche. Esto a mí me ha bendecido mucho. Yo he entendido esto y estoy trabajando en esto. Y quiero que donde yo estoy en la iglesia, que lo entienda la iglesia y que lo vivamos, porque esto es bien importante, porque aquí está la vida. Si nosotros no retenemos el consejo, si nosotros menospreciamos el consejo, entonces estamos perdiendo la vida en el espíritu. Y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y como varones, el Señor demanda de nosotros que nosotros seamos ejemplo en nuestra casa. Y si nosotros no estamos guardando y viviendo en el espíritu, entonces es algo que nuestros hijos. Fíjate, hay muchos jóvenes que yo conozco. Si nos vamos a la reunión de jóvenes, ¿qué habrá más? ¿Jóvenes acá, allá o varones aquí? A ver, contéstame. ¿Y por qué? Si nosotros somos los que tenemos que ir, ¿por qué será? Por eso nos dice: retén el consejo, guárdalo, no lo dejes. Porque eso es tu ¿qué? Mira, si nos dice esto es tu vida, nosotros deberíamos de apañarlo, ¿verdad? Agarrarlo. Ahora vayamos a otro versículo, a otra cita. Proverbios capítulo 20, versículo 5. ¿El 5 qué significa? Ministerio. 5 ¿qué significa? Sello. ¿Qué significa 5? Vida. ¿Qué significa el 20? Guerra. ¿Quiénes salían a la guerra? Después de los 20 años, para ellos salían guerra. ¿Qué nos está diciendo? El varón tiene que ser un hombre de guerra y tiene que tener la vida. Ahí está la vida. Fíjate lo que dice: como aguas profundas es el que. Acuérdate que y digas: ¿cómo aborrecí el consejo? Como aguas profundas es el consejo en el espíritu de quién. Acuérdate que corazón es espíritu del hombre, mas el hombre entendido. Entonces, si nosotros estamos menospreciando el consejo, fíjate bien lo que está sucediendo. Además de perder la vida,
El entendimiento se alcanza buscándolo. Di conmigo, el entendimiento se alcanza buscándolo. Buscándolo. Así se alcanza el entendimiento. El entendimiento no va a llegar como una varita mágica. El entendimiento no va a llegar porque ore alguien por ti. El entendimiento viene para que tú chambees. A ver, que tú y yo trabajemos. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre, el tendido, ¿el hombre qué? Entendido. Lo alcanza. O sea, el entendimiento se tiene que alcanzar buscándolo. ¿Cómo se alcanza el entendimiento? Buscándolo, buscándolo. Como dice Proverbios capítulo 2, versículo 4 y 5, dice que tenemos que buscar como a plata, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Ahí está. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces dice entenderás el temor y hallarás el qué, el conocimiento de Dios, y lo hallarás. Entonces, si es que se necesita hallar, es que lo necesitamos ¿qué? Buscar. Estamos en el punto número 1. ¿Sí entendimos? Mira, yo te voy a decir algo. Cuando yo llegué hace 18 años, yo soy de Navojoa y yo asistía con el pastor Jorge Gaspar. ¿Quién conoce al pastor Jorge Gaspar? Bueno, yo era su discípulo en la letra y yo era ahí como su brazo derecho. Yo llegué a ser ujierlo, de ahí pasé a ser líder de célula, supervisor, coordinador cuando las células, el Cistecel. Y se iba él y me dejaba enseñar a mí. Y un día me dijo que me viniera a Guasave. Y ahora que yo estoy con el pastor Joás y él está siendo mi maestro, yo entendí algo bien importante, que yo no, cuando yo me vine, yo no estaba preparado para. Sí, me vine porque mira, no les he contado la de los cocodrilos, no se las he contado. Mira, había un río muy grande, muy ancho, un río lleno de cocodrilos. ¿Lleno de qué? Todos los conocemos. Y a aquel lado había una gran multitud, así como dice Mateo 5:1, que había una gran multitud. Allá al otro lado estaba una gran multitud y de este lado estaba un pastor solo, con un micrófono. Pero en medio, ¿qué había? Y el pastor estaba haciendo el llamado: el que quiera ser pastor, que venga. Pero tenía que pasar el río lleno de cocodrilos. El que quiera ser pastor, que venga, que venga. Y estaba ahí una hora, mucho tiempo, y los invitaba a que vinieran. Y de pronto se oye tras, y pum, y los cerrándose las mandíbulas, imagínate. Y llega alguien a este lado donde está el pastor, y llega con toda la ropa deshecha, hecha giras, y hasta aún con sangre, y llega el pelo todo arrancado, así como cuando lo muerden los mochomos. Y le dice el pastor: ¿tú quieres ser pastor? No, dijo, yo lo que quiero saber es quién me empujó. Así llegué yo de pastor, me empujaron. Y cuando menos pensé, ya estaba ahí. ¿Qué hago, Señor? Pues a darle. Pero ahora que estamos en este entendimiento, estamos ahora aprendiendo, entendiendo verdaderamente lo que es ser un pastor, lo que es ser alguien que conoce a Dios y entiende. Como dice Jeremías 9:24, alábese en esto el que se hubiere de alabar, entenderme y conocerme. Así, ahora, ¿quién quiere ser pastor? Bueno, pues fíjense bien, vimos el primer punto. Ahora, dame el versículo, cómo aborrecí el consejo. Ahora, el elemento número 2 de esta cuadratura dice: mi corazón menospreció la reprensión. La palabra menospreciar, yo lo entiendo así rapidito, es restarle valor a algo, punto.
¿Sí o no? ¿Qué significa menospreciar? Restarle valor a algo, ¿cierto o no es cierto? A veces nosotros le restamos valor a muchas cosas. A nuestra amada esposa, a nuestros hijos, le restamos valor. Ya se hizo viejo, ya se hizo vieja. Cuando me casé con mi esposa parecía guitarra, ahora parece reloj de pared redondita de esas. A veces se menosprecia. Mi corazón menospreció la reprensión. La reprensión, ahorita estábamos hablando, la reprensión es, vamos a decir así, es la disciplina que el Padre nos da a todos nosotros. ¿Qué es la reprensión? La disciplina que el Padre nos da a todos nosotros, ¿sí o no? Es como una disciplina, pues, que nos da a todos nosotros. ¿Qué dice Hebreos 12, versículo 6? ¿De qué nos habla el capítulo 12 de Hebreos? De la disciplina. El versículo 6, Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. A ver, este versículo no nos gusta, como que no nos gusta mucho. Porque el Señor al que ama, y hemos confundido el amor con abrazos y apapachos y besos. Pero el que ama, el amor de Dios y nos ama, Él nos va a ¿qué? Disciplinar. Y luego dice algo más fuerte todavía: y azota a todo aquel que toma, que recibe por hijo. Entonces, si tú y yo somos hijos y ya entendemos lo que es ser hijo, el Señor tiene una reprensión. Entonces, allá volviendo al versículo 12 de Proverbios 5, ¿qué está pasando con la reprensión? ¿Qué está pasando con el amor de Dios que nos da como hijos? ¿Qué está pasando? ¿Lo estamos qué? ¿Le estamos restando qué? Cambia menospreciar por la definición que te di, restarle valor a algo. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el amor de Dios que nos tiene hacia nosotros? ¿Qué estamos haciendo con su disciplina y sus azotes? ¿Estamos qué? Restándole valor a algo. Le estamos restando valor a eso, a la disciplina. Y pues acuérdate que la reprensión es en Proverbios 1. Si tienes, por favor, Proverbios 1, versículo 23. Dice que la reprensión Dios nos las hace llegar para que nosotros sepamos sus palabras. Mira, dice: volveos a mi ¿qué? A ver, dice, a ver, volveos a mi ¿qué? A mi reprensión. He aquí yo derramaré mi ¿qué? Y os haré saber mis palabras. Entonces, sin reprensión no hay derramamiento del Espíritu y no hay ¿qué? Palabras. Y muchos venimos y muchos queremos la palabra de: háblame, Señor, háblame, que tu siervo escucha. Háblame, pero no queremos la ¿qué? ¿Qué estamos haciendo con la reprensión? La estamos ¿qué? Menospreciando, le estamos restando. Entonces no va a haber palabras de Dios. Wow. Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Está fuerte, ¿verdad? Versículo 13 de Proverbios 5. No oí la voz de los que. No oí la voz de los que me instruían. Y a los que me enseñaban, ¿no qué? No incliné mi oído. Todos aquí entendemos que la voz es un ¿qué? ¿La voz qué es? Es un espíritu de Dios.
¿Cierto o no es cierto? Eso ya lo hemos entendido. La voz es un espíritu de Dios que la hace llegar al hombre. Pero aquí vemos que la voz llega a través de alguien que instruye. Entonces aquí vemos a un ministro del Espíritu, el cual está operando como maestro y trae la voz, trae el poder. ¿Y qué está pasando aquí? Que no se está oyendo la voz de los que enseñan, de los que instruyen en justicia. Alguien que instruye en justicia. Acuérdate que el instruir en justicia es el cuarto elemento de la cuadratura de la escritura. ¿Quién se sabe la cuadratura de la escritura? No la pongas. ¿Quién se sabe la cuadratura de la escritura? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? A ver, ¿útil para qué? Para instruir. No, primero es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el ministro del Espíritu en calidad de maestro está para traer la voz. Pero aquí, aquel que empezó y digas, hablando de la abundancia de su corazón, se ha dado cuenta dentro de su espíritu que ha perdido la calidad de escogido, porque no, volviendo por favor, regrésame a Proverbios 5:13, porque no está oyendo al que le instruye. A ver, aquí, ¿quién tiene maestro? No levantes la mano, nomás ahí, ¿quién tiene maestro? Si tienes maestro, gloria a Dios, y si no tienes, ¿qué esperas? Es que la otra vez le pregunté a uno, es que estoy orando por a ver quién Dios me revela, quién es el maestro. Oye, ¿cuánto tiempo tienes orando? Un año. Oye, cálmate. Búscate a alguien por lo pronto, un tutor, alguien que te ayude por lo pronto, hombre. Pero no manches. ¿Cómo que un año y medio? Me dan ganas de darle un zape. Pero por respeto es de aquí. Ya lo balconeé. Es de aquí. Oye, le dije, tú poneme ejemplo a mí. Yo apenas tengo 2 años. Yo tengo 2 años que empecé aquí con el pastor Joás. 2 años. ¿Y tú tienes cuántos años? Oye, no atesoras. Oye, cálmate, le dije. Que se active en ti el niño para que tenga sed de la palabra. El espíritu de niño. ¿Qué les pasa? Van a decir, ¿y este de dónde viene? De aquí de Guasave, de donde se sacan tantas charras a costilla de los guasavenses. Pues yo te voy ahora a mí me toca. Yo estoy aquí y tú, porque yo hablo. Tú, porque de Guasave sacan mucha cura. Oye, salí de Navojoa para entrar a Guatepeor. Oye, bien escogido otro lugar, ¿verdad? Pero a Guasave me tuvo que llevar el Señor. Pero gloria a Dios, ahí estoy en Guasave. Ya amo a Guasave. Mi corazón es la mitad mayo y la mitad algodón. Algodoneros de Guasave, pues. Mira, te voy a dar un ejemplo de alguien que no oyó la voz de los que instruían. Fíjate lo que pasó con él. Por favor, dame 2 de Samuel capítulo 11. Fíjate lo que pasó con él. Un rey que tú conoces, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, y le pasó eso. ¿Cuánto más a nosotros? Di conmigo. Di conmigo. Para adentro. Si le pasó al rey David, ¿qué será nosotros que no le alcanzamos ni la mugre de la uña del dedo chiquito del pie? Pero el problema es que todos nos creemos buenos, ¿verdad? No, yo no, a mí no me pasa eso. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Fíjate bien. Aconteció
el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿A dónde tenían que salir los reyes? Que David envió a Joab y con él sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó ¿en dónde? ¿Y de dónde debe de estar? En la guerra. Y usted ya sabe la historia, ¿verdad? Salió del palacio real al balcón real con sus ropas reales y le pegaba el aire real, y se olvidó de su mujer real y vio a la mujer allá, Betsabé, y la codició y la tomó y pecó porque no oyó la voz de los que. ¿Quién lo estaba instruyendo? ¿Quién levantó el Señor para instruir a David? El profeta. A los profetas, ministros del Espíritu, con la voz de Dios, para decirle al rey: rey, es tiempo de que te vayas a la guerra. Pero David oyó la voz de lo que instruías y no hizo caso. Y fíjate lo que pasó con David. Rapidito te lo voy a decir. Segunda de Samuel, capítulo 12. Así estoy, tú ya te lo sabes. ¿Para qué, verdad? Pararnos mucho en esto de lo que pecó David. Jehová envió a Natán a David. ¿A quién envió? ¿A un qué? A un profeta, en calidad de ministro del Espíritu, en calidad de maestro, que tenía la voz de Dios. Natán no iba con su voz. Natán iba a hablarle lo que Dios le dijo. Es más, cuando el padre le dijo a Natán: ve, Señor, pero si es el rey y me va a matar. Imagínate, el rey con muchos ejércitos. Y Natán, se me hace que Natán era chaparrito, debilucho, ante el rey, como Germán. Y ante el rey, imagínate, se le hacían así, pero obedeció. Más vale que se nos haga así, pero obedecer. Y fue y le dijo: rey, viendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El profeta le está hablando a través de una ¿qué? Parábola. Di conmigo, parábola. Dice el Señor que a los profetas les enseñaban por parábolas, hablaban por parábolas. Versículo 2. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, 3. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado. ¿Y a quién le estaba diciendo todo esto? Y David, imagínate cómo estaba David, que él había comprado, criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Otro versículo, el que sigue. Y vino uno de camino al hombre rico, y esto no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Imagínate, David empezó a enojarse. ¿Ves? David empezó a cambiar su semblante y empezó como los hombres que... ¿Cuántos aquí somos una chispa a la ira en caliente, como si prendieran una estufa? Y ¡afum! Y David empezó, versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: viva Jehová, que el que tal hizo es digno de ¿qué? ¿Qué salió de la boca de David? Un juicio. Están hablando del juicio, ¿verdad? Hemos entendido cosas del juicio. Habló un ¿qué? Un juicio. Él profirió un juicio, pero no sabía que ese juicio era ¿contra quién? Contra él mismo. Cuando nosotros no oímos la voz de los que nos instruyen, lo que hablamos es contra nosotros mismos. Agarra la onda. Aguas, ojo, como dice Pepe, ojo, que lo que hablamos es contra nosotros. Versículo que sigue. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Con cuántos tantos tenía que pagar? 4 ¿qué? Los tantos en el fútbol son goles. Es lo que necesita Cruz Azul para pasar la liguilla. ¿Cuántos le van a la América aquí?
Chivas, ya están eliminados. El Cruz Azul ahí anda, yo le voy. Tengo fe, tiene 20 años y le sigo yendo, tengo fe. ¿Y quiénes va al Atlas? Esos tienen más fe porque tienen como 100 años, que no son campeones. 4 tantos, ¿cuánto? Una cuadratura. Él mismo profirió un juicio contra él y dijo: el que tal hizo, que muera. Cuando en Proverbios 2:13, ¿qué dice? ¿Qué dice en Proverbios 2:13? Fíjate lo que dice Proverbios 2:13. No, Santiago, perdón. Santiago 2, versículo 13. Santiago, no Proverbios. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere, y la misericordia triunfa. El juicio viene para que la misericordia triunfe sobre el juicio. Pero aquí David no imploró el juicio de Dios. Él mismo profirió juicio sobre su propia vida. Entonces dijo: además de morir espiritualmente, va a pagar 4. Acompáñenme por favor a ver que sí pagó 4 tantos. Esas son las consecuencias. Cuidado de no oír la voz de los que los instruyen. Aquí tienen muy buenos maestros, buenos abusados. Ojo. Vayamos ahí mismo en 2 de Samuel capítulo 13. Estamos en el 12, ¿verdad? 2 de Samuel 12. Estábamos viendo que en 2 de Samuel 12, versículo del 1 al 6, pero ¿qué dice el versículo 14? Pone el 14. El primer tanto que va a pagar David. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente que es el primer tanto. El niño. ¿Sabes qué pasa cuando nosotros no oímos la voz de los que nos instruyen? ¿Sabes qué se muere dentro de nosotros? ¿Qué crees que se muere? El espíritu de niño. ¿Y qué hace el espíritu de niño en nosotros? ¿Qué es lo que hace el espíritu de niño? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. ¿Por qué se necesita? ¿Sabes qué? Tú y yo debemos de activar todos los días el espíritu de niño. Tenemos que decirle: Padre, envía tu Espíritu Santo y que active, que haga la operación de activación del espíritu de niño. ¿Por qué es importante el espíritu de niño? Primera de Pedro capítulo 2, pero es el verso 2, no 12. Es el 2. Desead como qué, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Entonces, ¿qué se muere cuando nosotros no oímos la voz de los que nos instruyen? Se muere ese espíritu de niño en nosotros. Y si se muere el espíritu de niño, ¿qué se muere? El deseo por la leche espiritual. Y sabes, muchos, algunos aquí ya se murió ese deseo. Algunos no tienen deseo ya por la palabra de Dios, por la buena palabra, por la leche que no adulterada. ¿Por qué no? Pues allá se están volviendo pura reprensión y que no le bajan de ahí. Ya no quieren la leche espiritual no adulterada. Por no oír la voz de los que se muere el espíritu de niño. Es el primer tanto. Vamos a ver el segundo tanto. Ojalá fueran goles. Segundo tanto. Volvamos a 2 de Samuel capítulo 13.
Segunda de Samuel capítulo 13 y veamos el versículo 1. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. El segundo tanto, vemos que Amnón se enamora de su hermana Tamar. Y dame el versículo 14, por favor, de segunda de Samuel 13. Vean lo que sucedió. Mas él no la quiso ir, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Te quiero acortar la historia. Amnón se enamoró de Tamar y en igual de haberle llegado por las buenas y haberle dicho, en aquel tiempo se permitía eso, y haber hecho las cosas bien, la forzó y la violó. Segundo tanto, primero muere el niño. ¿Qué pasa cuando no oímos la voz de los que nos instruyen? Se pierde el amor por la palabra. Y en este versículo dice que empieza a ver entre los hermanos que violación, pero no violación literal, física, sino una violación en el espíritu. Empieza a forzarse el hermano con el hermano. Y nosotros sabemos que en Mateo 12:50 dice que el hermano es el que hace la voluntad de Dios, del Padre. Segundo tanto, fíjate, por no oír la voz de lo que nos instruyen. Este es el segundo tanto. Vamos al tercer tanto. Dice que pague con 4. ¿Cuántos dijo? Con 4 tantos. Llevamos 2. Dame el versículo 28 de segunda de Samuel 13, por favor. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Tercer tanto, Absalón, hermano de Tamar y hermano de Amnón, ¿qué hace? Comete ¿qué? Asesinato. Hemos entendido que el homicidio es una cosa y el asesinato lo mata, porque lo está premeditando, porque lo está planeando y lo mata. ¿Sabes qué pasa por no oír la voz de lo que nos instruyen? Matamos al hermano, nos matamos entre hermanos. ¿Y sabes cómo nos matamos entre hermanos? Hablando mal. Exactamente, por no oír la voz de lo que nos instruyen, por no oír a los ministros del Espíritu, por no oír al maestro que trae la instrucción. Empezamos entre hermanos, los que queremos hacer la voluntad de Dios, los que queremos y estamos tratando. Empieza a haber una de estar hablando. No, el hermano que está encargado de sanidad, no, se cree muy, y luego el desfile, y no sé por qué lo tienen ahí, si yo, cierto o no cierto, y cualquier parecido es pura coincidencia. ¿No es cierto? Empieza. Tercer tanto. Y luego le dice: esforzaos y sed valientes. ¿Quién ha entendido qué es esforzarse? Según Josué capítulo 1 versículos 6 y 7, cuando se le dice a José: esfuérzate y sé valiente. Esforzarnos hemos entendido que es guardar la palabra. Di conmigo: esforzarse es guardar la palabra. Les acaban de enseñar eso a ustedes hace poco, y a nosotros nos lo enseñan después. Fíjate, a ustedes se lo enseñan primero, y a los pastores de las iglesias hijas nos los enseñan después, y nos lo tenemos que aprender atesoradito porque tenemos examen. Por eso yo me acuerdo. Sí, porque me la veo con mi maestro y es duro. Esforzado, ¿qué es entonces? Guardar la palabra. Y valiente, hacerla. Que lo que guardas lo hagas. Porque si no, no tiene chiste que la guardes y no lo hagas. Entonces, ¿aquí qué está pasando? Aquí hay esforzados y valientes, sí, pero
¿Sabes qué? Esforzados están guardando lo que el hombre les dice y están haciendo lo que el hombre les dice por no oír la voz de los que instruyen. Cuarto tanto, eso te lo voy a dejar de tarea. Que te leas todo el capítulo 15 de Segunda de Samuel. ¿Sabes cuál es el cuarto tanto? Así en pocas palabras, porque es muy largo. Absalón se rebela contra su ¿qué? Papá, contra su padre. ¿Sabes qué sucede? Parabólicamente, lo que yo entiendo, que si yo no oigo la voz de lo que me instruye, yo me voy a rebelar con mi maestro, con mi padre espiritual. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Qué estamos haciendo cuando estamos menospreciando la voz de los que nos instruyen? ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos rebelando contra el Padre celestial, pero también con el Padre espiritual. Ahí están los cuatro tantos. A David le aconteció lo que él salió de su boca, por proferir un juicio, en igual de clamar misericordia, en igual de decir: Señor, ten misericordia. Después vemos que se arrepiente, pero tuvo que pasar por este proceso. Entonces, si nosotros lo hemos entendido, tenemos que tener mucho cuidado. ¿O qué no dijo David? El que muera, el que tal hizo que muera y que pague cuatro tantos porque no usó la misericordia, algo así dijo. Y nosotros aquí no estamos aprendiendo de la misericordia, que la misericordia se tiene que ¿qué? Hacer. Ahora vayamos otra vez a Proverbios capítulo 5, versículo 13, y nos quedamos con el cuarto elemento. Ya vimos tres elementos de la cuadratura de que se puede perder la calidad de escogido. La primera, ¿cuál fue? Ahí los que apuntaron, ¿cuál fue? Ayúdenme. ¿Aborrecer qué? Y luego menospreciar la ¿qué? La reprensión. Y ahorita estamos hablando del tercero: no oír la voz de lo que no oír la voz de los que. Entonces, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Oír la voz de los que nos instruyen. Le damos un aplauso al Padre. Dale un aplauso al Padre. Ahora, por favor, veamos el versículo 13, el cuarto elemento de esta cuadratura. Y a los que me enseñaban, fíjate, él mismo está diciendo: yo tengo maestros, porque dice no dice sino que él tenía maestros. Y decía: a los que me enseñaban no incliné, no dispuse mi oído. ¿Quién se sentó a los pies de Jesús? Inclinó su oído, lo dispuso. María, ¿se acuerdan? Que escogió la mejor parte, la cual no le fue quitada. Ella preparó su oído para estar a los pies del maestro. Mientras Marta, afanada y turbada con muchas cosas: hey, tú ayúdame. Y ella: lo mejor que puedo hacer es estar a los pies del maestro. Amén. Amén. Dale un aplauso al Padre, pues, otra vez. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No hay cosa mejor que estar a los pies del maestro. Mire, ustedes tienen a Joás aquí. Yo para agarrarlo, híjole, es difícil. Pero cuando estoy con él, yo no hablo. Échale. Y nos enseña cada 15 días. Y a veces se prolonga, y de esa enseñanza nosotros sacamos 20 para la iglesia. Poco tiempo pasamos con él, pero apreciamos lo que está enseñando, nos está desarrollando. ¿Qué no es la misericordia eso? Al que cayó en la mano de los ladrones y lo dejaron herido, ¿cómo dice? Medio muerto, herido.
Usar la misericordia, ¿verdad? Lucas 10 desde el 35 al 37. Pues bien, ahí está. Nomás quería hacer una referencia. Pero estamos en Proverbios capítulo 5, versículo 13. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, es la que queremos terminar. Los que me enseñaban, no incliné mi oído. ¿Cuántos han entendido aquí que la madre, quién es la madre? La Jerusalén de arriba, la celestial. Que la madre enseña. ¿Cuántos han entendido eso? Que la madre nos enseña. Pues ¿qué se está haciendo aquí? No se está inclinando a la madre, está menospreciando a la madre, está haciendo menos a la madre, le está restando valor a la madre. Y ustedes saben que cuando nosotros menospreciamos la enseñanza de la madre, ¿qué viene a nuestras vidas? Rechazo. Les han hablado del rechazo, espíritu de rechazo, por no creer en eso. Hay gente que no cree, que en Gálatas capítulo en Hebreos 10 del 22 al 26 dice que la madre Jerusalén, hay muchas cosas ahí en la Jerusalén. Y en Gálatas 4 versículo 26 dice que la Jerusalén de arriba, la celestial, es madre de todos nosotros y es libre. Muchos ni saben eso y menosprecian la enseñanza de la madre, o sea, el ministerio angelical. No creen en el ministerio angelical. Yo tuve muchos problemas para entender eso. Me costó mucho entender la persistencia y todo. Cuando me hablaron, para mí eran bofetadas. Traía muchas estructuras en la letra y me fue muy difícil. Pero ahora veo la persistencia y veo el ministerio angelical y lo veo por toda la Biblia. ¿Qué dice Proverbios 6, versículo 20? Guarda, hijo mío. ¿Quién es el que guarda? El hijo. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la ¿qué? La enseñanza de tu madre. No la dejes. Y en Proverbios 30 parece que dice: no menosprecies la enseñanza, la dirección de tu madre. No la menosprecies. Por eso estamos viendo en este versículo. Vayamos otra vez, por favor, a Proverbios capítulo 5 versículo 13. Para terminar, dice: no oí la voz de los, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Menospreciar la enseñanza de la madre, no recibir la enseñanza de la madre, no inclinar el oído a la Jerusalén de arriba, que trae la enseñanza a los escogidos, como dice en Hebreos 1:14. Por favor, dame Hebreos 1:14. ¿Qué dice Hebreos 1:14? Fíjate lo que dice ahí, fíjate bien. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de quién? ¿De quién? De los que serán ¿qué? De los que ¿qué? De los que serán. ¿Somos salvos? Estamos de los que serán herederos de salvación. ¿No son todos espíritus ministradores que envía la madre, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Pero ¿qué está pasando aquí en Proverbios 5:13? Que no se está inclinando el oído a los que nos enseñan. Quiero que me des el versículo 14, ya para terminar. Ahora sí, espero terminar. ¿Cómo termina? Casi en todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación. Casi. ¿Qué significa casi? Mira, yo entiendo esto, casi. ¿Cuántos decimos casi hago las disciplinas?
Casi tengo un maestro. El casi es el que no nos deja llegar al propósito, a la meta. Casi, pero aquí me quedé. Casi le pido perdón. Ese casi es lo que no nos deja llegar al propósito final. Ese escogido que está en la calidad de escogido y que ha entendido, haciéndose una revisión en su espíritu, que puede perder esa calidad que Dios le dio, porque en Juan 15, 26, ¿qué dice? Juan 15, 24, 25 por ahí. No me elegisteis vosotros a mí. A ver, dame Juan capítulo 15, versículo, parece ser, si no es el 26, por ahí la damos dando. El 27. No, Mateo 11, 20. Mateo 11, a ver, dame Mateo 11. Si no es, lo vamos a dejar ahí. Mateo 11, 25. De ahí vamos a partir, a ver si lo encontramos ahí. El 26. El 27. ¿Cómo dice? ¿Sí es ese? ¿No es el Mateo 11, 27? Juan 15, entonces era Juan 15, es cierto, porque Juan 15, 15 habla del amigo, ¿verdad? Juan 15, 16, gracias. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces somos elegidos, somos una elección. Entonces esto que estamos viendo es alguien que ha entendido que es un escogido, pero puede perder esa calidad por esa cuadratura que vimos. Y por eso está diciendo al final, casi. Por favor, dame ahora sí, gracias los que encontraron esto. Mande. Sí, Proverbios 5, 14, para terminar, dice: casi en todo mal estado. Casi en todo mal estado. El mal ¿qué significa en la Biblia? ¿Qué simboliza el mal en la Biblia? ¿Qué simboliza el mal en la Biblia? Algo que hemos entendido es no hacer la perfecta voluntad de Dios. ¿Significa el mal en la Biblia? ¿Qué simboliza? No hacer la voluntad de Dios, no hacer la perfecta voluntad de Dios. Te voy a dar una cita. Mateo 7. Exactamente. Mateo 7, 21. Esa es. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El siguiente. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Qué padre, ¿verdad? ¿Es pecado hacer eso? Pregunto, ¿es algo bueno? Es más, yo lo quisiera hacer. ¿Sí o no? Yo quisiera ser profeta, orar y que se salgan los demonios. ¿Sí o no? ¿Es malo? No, vemos aquí hacerlo. Eso no es malo. ¿Cuál es lo malo? Veamos los 23. Veamos el 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores. ¿Y qué dice el que estaba en calidad de escogido? Y casi en todo mal. Es un hacedor de maldad. Un hacedor de maldad es aquel que no hace la voluntad de Dios. Otra cita, Efesios capítulo 5. Otra cita, Efesios capítulo 5. Veamos otra cita. Versículos 16 y 17. Fíjate lo que dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Maldad. El que sigue.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, malo en la Biblia, maldad en la Biblia significa no hacer la perfecta voluntad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vemos a uno que ha entendido que es un escogido, está en una calidad de escogido, pero ha entendido que por esas 4 cosas puede perder la calidad de escogido. Y se le dio la oportunidad de hacer la perfecta voluntad de Dios y no la hizo. Y todo tiene que ver con el oído. ¿Todo tiene que ver con qué? Con el oído espiritual, no con esta oreja, con el oído espiritual. Algo que yo he descubierto en mi vida, algo que me ha bendecido mucho a mí, y cómo he estado buscando que mi oído se abra cada vez más y mi oído esté inclinado a Él, que mi oído esté operando, activado. ¿Sabes qué me ha bendecido mucho? Hay una cita que me ha bendecido mucho a mí, que está en Isaías capítulo 50, y que yo trabajo en eso todos los días. Y te voy a dar esto para que te bendiga, pero depende de ti, porque esto es algo, una lucha personal, esto es algo particular, individual. Tú tienes que trabajar para que tu oído esté abierto, dispuesto, operando. Fíjate lo que dice Isaías 50 versículo 4. Versículo 4, Isaías 50. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. ¿Despertará mi qué? Mi oído. El oído tiene que ser ¿qué? Despertado. ¿Para qué tiene que ser despertado? Para que oiga como los ¿qué? ¿Quién quiere oír como los sabios? Pues tiene que ser despertado tu oído mañana tras mañana. Versículo el 5. Jehová el Señor me abrió el oído. ¿Quién es el que abre el oído? Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui ¿qué? Ni volví atrás. Si nuestro oído no despierta, si nuestro oído no se abre, nosotros vamos a ser rebeldes y vamos a volver. ¿Quién quiere hacer eso? ¿Cuántos aquí no quieren hacer eso? ¿Te sumas conmigo? Yo no quiero volver atrás, yo no quiero ser rebelde. Pero ¿qué tiene que pasar en mí? Que Jehová el Señor despierte el oído. ¿Y sabes cómo se despierta el oído? Dame el 4. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que yo oiga como los sabios. ¿Qué es la mañana? ¿Qué hay en la mañana? Luz. ¿Y qué es la luz? Proverbios 6:23. Porque la luz es la enseñanza. ¿Qué va a despertar el oído? Estar en esto mañana tras mañana, día tras día. Tú y yo nos tenemos que meter aquí y tenemos que trabajar, porque los varones, y no estoy hablando mal, los varones somos muy pachorrudos, los varones somos muy perezosos espiritualmente, los varones somos muy perezosos, muy pachorrudos para estudiar la palabra. Las mujeres van por delante porque hay más mujeres en la iglesia. Meditan muy bien. ¿Por qué? En igual de nosotros ser como varones ejemplo, cabeza del hogar. Que los hijos nos vean meditando la palabra, que nosotros les demos palabra, que nosotros los enseñemos, les instruyamos, que nosotros también seamos sus maestros. ¿Sabes qué pasa con nosotros los varones? Somos perezosos espiritualmente. No le saques. Estoy hablando con varones que quieren ser esforzados y valientes. Sí, ¿no es cierto eso? Lo podemos reconocer hoy delante de Dios. Lo podemos reconocer. Mañana tras mañana se tiene que estar trabajando, día tras día, en la enseñanza, en la meditación. Tenemos que inquirir, tenemos que escudriñar la palabra, atesorar la palabra. Y entonces es como, yo te lo aseguro, mi oído está siendo abierto a través de estar en la palabra, a través de estar en la meditación. Mi oído está siendo despertado. ¿Quién quiere que despierte su oído? ¿Sabes qué? Yo quiero decirte una cosa. Si esto que acabamos de entender, tú reconoces alguna área de esta cuadratura, algo que tú no estás despertando el oído, si tú no estás en la enseñanza día tras día, aquí se necesitan hombres valientes que en esta hora reconozcan y le digan: Señor, perdóname. ¿Qué quiere? Se quiere arrepentir y de venir aquí. Yo te invito a que vengas. Si viene 1 o 2, amén.
pero que sea sincero. No quiero aquí gente que no sea sincera. Quiero que sea gente que diga: yo reconozco, Señor, que yo no estoy en tu palabra, yo no la estoy escudriñando, yo no la estoy meditando día a día, estoy haciéndolo de vez en cuando, Señor, pero yo quiero en esta hora, yo quiero, Señor, si te puedes arrodillar y los de la alabanza me ayudan ahí con el teclado, con algo suave, toca lo que quieras, una adoración suave, y vengas, yo te invito. Yo sé que hay muchos aquí, pero ¿sabes qué? Te quedas porque tienes vergüenza. Ven, atrévete, ven, sé libre. Y empieza ahí. Yo no voy a poner palabras, tú empieza ahí a arrepentirte. Empieza a arrepentirte, empieza a decir: Señor, perdóname. Todavía hay lugar, yo te invito. Todos deberíamos de estar aquí, yo también, pero a mí me toca estar aquí hablando. Ven, ven. ¿Quiénes reconocen que no suben al monte todos los días? ¿Quiénes dicen: Señor, yo no subo al monte, yo no subo al monte todos los días? Yo no estoy en la enseñanza, yo no estoy escuchando tu voz todos los días. Es más, hasta tengo dudas que me puedes hablar. A lo mejor ni crees que puedes escuchar la voz de Dios. Ven, yo te invito a que vengas. Y nos empezamos a arrepentir. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que derrames un espíritu de arrepentimiento de toda clase de pecado. El Señor quiere hombres esforzados y valientes que digan: Señor, yo quiero guardar tu palabra, yo quiero hacerla, Señor, pero necesito que despiertes mi oído. Y ya entendí que tú vas a despertar mi oído cuando yo esté mañana tras mañana en la enseñanza. Y como hombre entendido lo alcanzaré. Como hombre entendido lo buscaré. Me sumergiré en tu presencia. Seguiré sin resistencia. Él está buscando espíritus, corazones sinceros, arrepentidos, que clamen: Padre, Padre, aquí estoy. Reconozco en mi espíritu que no estoy mañana tras mañana, no estoy buscando tu palabra, no la estoy meditando, Señor, como tú dices, como dice tu palabra. Pero yo quiero que despiertes mi oído, Señor. En el nombre de Jesús. Profundas es el consejo de Dios en mí. Como aguas. Los que no vinieron aquí, te puedes poner de pie y adorar al Señor. En mi corazón. Si tú no tienes problema por esto, adórale y dile: Señor, yo no quiero, Señor, nunca en mi vida, yo no quiero. De Dios en mí. Como aguas profundas es el consejo. Dile: yo no quiero aborrecer el consejo. Dile: yo no quiero que mi corazón menosprecie la reprensión. Señor, yo no quiero cerrar mi oído a los que me instruyen. Como un hombre entendido te buscaré. Como hombre entendido quiero buscar, Señor, mañana tras mañana, mañana tras mañana. Seguiré sin resistencia, me sumergiré entre tus alas, más y más. Isaías 54, síganlo. Isaías 54. Seguiré en tu presencia, te seguiré sin resistencia, me sumergiré entre tus
Me ayudan los que están parados, por favor. Tomen su Biblia y si ven las pantallas, ¿por qué no leen conmigo a las 3 este versículo? ¿Por qué no lo leen conmigo a las 3? Abre tus ojos y empieza a leer conmigo a las 3. 1, 2, 3. Más fuerte, varones, con voz de varón. Que truene tu voz, que truene la voz. Vamos, 1, 2, 3, fuerte. Otra vez, vamos, fuerte. Fuerte, fuerte. Vamos, fuerte, clámale. Última vez, dile, vamos. Vamos, clámale, clámale. Amén. Amén. Dale un aplauso al Padre. Amén. Vamos a alabar al Señor. Sumergiré en tu presencia, te seguiré sin resistencia. Me sumergiré entre tus aguas, más y más. Me sumergiré en tu presencia, te seguiré sin resistencia. Me sumergiré entre tus aguas y junto a ti. Como aguas profundas
Aleluya. Creo que hemos sido retados por la palabra en esta noche. Y cada uno de nosotros tomemos lo que tengamos que tomar y dejemos que Dios haga la obra en nosotros y busquémosle día a día, mañana tras mañana. Así dice la palabra, que tenemos que escudriñar todos los días, por la mañana y por la noche. Amén. Gloria a Dios. Les pido que dejen las sillas. Normalmente siempre las acomodamos para atrás. Vamos a dejar así las sillas. Que Dios les bendiga. Jehová les acompañe y bendiga su entrada y su salida. Dios les bendiga.